Un rincón mágico del dial, donde las ondas radiales se convierten en puentes, reside una emisora que tiene el poder de cambiar realidades. Véngase ahí corriendo. Llegó el espacio juvenil. Hemos recorrido juntos un camino lleno de aprendizaje. Iniciamos nuestro recorrido por la historia. Voces y trayectorias. De diversidad. Breves de la historia del Ecuador desde el Parlamento. De cultura. Hemos hablado de salud, derechos, educación. La Comisión del Derecho a Y la sobre Salud todo de leyes. También hemos abierto las puertas a la imaginación, transportándote a un mundo de fantasía a través de cuentos, radionovelas y sueños. Los medios legislativos presentan. Las noticias legislativas. Nos apasiona mantenerte informado. Hacerte bailar y cantar a nuestro ritmo. Gracias por ser parte de nuestra historia. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, feliz. Por 13 años de caminar juntos. ¡Feliz aniversario! La radio de la Asamblea Nacional, tu radio. El siguiente programa es de clasificación C, apto solo para personas adultas. Contenido tipo E, programa de entretenimiento. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la radio de la Asamblea Nacional. Ring around the rosy, a pocket full of roses, ashes, ashes. Porque hay historias que nunca deben contarse. ¡Por favor! Leyendas. El día de ayer, una paciente tuya murió brutalmente frente a ti. Misterios. Cosas paranormales. ¡Ayuda a mi hijo! Un encuentro con el más allá. Buenas noches, bienvenidos a Relatos Sorprendentes, un programa de JB Comunicación Audiovisual junto a la radio de la Asamblea. Los comentarios emitidos durante este programa de ficción son de responsabilidad exclusiva de las personas que los emiten. Nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Esta noche contamos con la dirección de Jorge Bastidas, la narración de Liz Guerra, en controles José Luis Bolaños. Mi nombre es Helen Jiménez. Recuerden que los hechos que relataremos esta noche están basados en sucesos paranormales y acontecimientos extraordinarios, que por su carácter inexplicable ingresan a nuestros archivos como relatos sorprendentes. Los nombres y lugares que mencionaremos en nuestros relatos han sido modificados para mantener la seguridad de los involucrados, estén vivos o no, y también por nuestra propia seguridad. Recordamos que las personas susceptibles y temerosas de lo desconocido se abstengan de escuchar este programa. Si continúan aquí, es bajo su propia responsabilidad. ¡Comenzamos! Muy buenas noches con todas las personas que se van uniendo a Relatos Sorprendentes aquí en la radio de la Asamblea. Bueno, hoy tenemos a Jorge Bastidas, a Liz Guerra, que nos está acompañando, y un invitado, que nuevamente viene con historias sorprendentes, espeluznantes. Jorge, hola. Hola Helen, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Liz. Hola, Dieguito, ¿qué haces por allá ahora tú? Sí, Un saludo también a nuestro invitado, Cristian Llanes, y a todas las personas que nos están siguiendo y que nos están escuchando probablemente desde algún auto. Buenas noches a todos. Liz, qué gusto que ahora estés conduciendo con nosotros. Claro, el gusto es mío. Ya saben que yo siempre feliz de poder acompañarlos los lunes a las 9 de la noche, pero no soy la única invitada en esta noche. Cristian, ¿cómo estás?
Un gusto, Helen, muchísimas gracias. Nuevamente estoy acá en la radio de la Asamblea Nacional, en este programa tan interesante. Pues vamos a compartir junto con ustedes una nueva historia sorprendente y pues espero que la gente se conecte pues y pueda interactuar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Bueno, y las personas que quieran contarnos sus historias, sus relatos, nos pueden contactar al 395-3132, al 395-3133. En nuestras redes sociales, en Facebook, la radio de la Asamblea Nacional. Bueno, el día de hoy tenemos una historia que causa mucha controversia en la sociedad, siempre la curiosidad de los jóvenes, de experimentar algo nuevo, de conocer qué hay más allá. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la Ouija. Liz, ¿puedes ayudarnos un poco? Claro. La Ouija es un tablero con letras, números y una tabla que parece deslizarse por sí sola. Ha fascinado y ha aterrorizado a personas por generaciones. Algunos la consideran una puerta de comunicación con el más allá, mientras que otros la ven como un simple juego de salón. Esta noche exploraremos los orígenes de la Ouija, sus usos, historias que tenemos el día de hoy. Escucharemos un relato escalofriante de aquello que se han atrevido a utilizarla. ¿Es realmente posible conectar con los espíritus a través de este tablero? No sé, Helen, tal vez tú en el colegio jugaste a la Ouija, algo similar. Bueno, yo en el colegio nunca jugué, siempre he escuchado de personas que lo han hecho. Incluso escuché en la ciudad de Quevedo que jugaron a la Ouija y que era como maldito pasar por el aula, simplemente pasar. Tú pasabas por ese aula en un colegio y te daba un mal aire. Entonces yo creo que lo de la Ouija es un tema muy delicado, muy difícil de tratar igual, porque hay gente que le ha pasado cosas feas, hay gente que lo sigue haciendo como su rutina. Claro, es como bien lo leía, era como un medio de comunicación con el más allá, con lo desconocido. Y claramente también lo hemos visto en diferentes películas. No creo que sea algo de solo películas. Tenemos aquí una historia escalofriante realmente de parte de Cristian, que viene aquí con su experiencia personal. Pero bueno, esto de la Ouija, que se lo consideraba un juego. O sea, yo he visto, no sé, Dieguito, si tú viste alguna vez en esas tiendas de juguetes enormes que hay acá en la ciudad, yo vi varias veces la Ouija, lo vendían como un juguete, y yo no sé si tú tengas también esta percepción que yo tengo, Dieguito, y bueno, Helen, Liz, y bueno, nuestro invitado que ya va a hablar, de que para mí eso es peligrosísimo. O sea, no sé, nunca he jugado, no sé, Dieguito, tú. Sí, se vendían en las jugueterías grandes. Exacto. Incluso en las de marca, no vamos a decir en qué jugueterías, pero terminan en TOM. Y durante mucho tiempo se vendían en el área de juegos de mesa. Exacto. Te encontrabas un Monopolio y al lado una Ouija muy bonitas. Además tenían el tablero de madera, de lujo espectaculares. Pero creo que ya después de varios eventos que sucedieron en aquella misma época, ¿te acuerdas, Jorge? Le sacaron de las perchas. Hubo un momento en que dijeron, claro, ya no es un juguete, están pasando cosas raras, y se comentaban mucho, sobre todo en los colegios. Sí, yo tengo varias situaciones de personas. Bueno, un alumno que me contó una historia espeluznante, medio parecida a la que creo que va a contar ahora Cristian. Y mis compañeras cuando estudiaba yo producción de cine, que empezaron a hacer las preguntas, típico, a preguntar qué preguntas van a ver en el examen y todo, y al principio les resultaba. Era un grupo de unas 5 compañeras que andaban en sus cuchicheos y que llegaban y que se reían, y bueno, ahí algún momento se les preguntó y no querían decir, pero al tercer día de exámenes, era toda una semana de exámenes, como al tercer día, se les ocurrió abrirse y decir que estaban haciendo la Ouija para que les dé las preguntas que iban a poner en el examen, y que hasta ese día les había resultado. Pero yo me acuerdo que esa noche me invitaron que vaya allá. Yo en esto sí, me parece muy delicado meterse. No me fui, y me acuerdo que al otro día festejaban porque les había salido las preguntas que les habían contado, que les había dicho el tablero, o el espíritu, el ente que se les apareció. Pero después pasó algo que
ellas llegaron y lloraban el último día de exámenes. ¿Y qué pasó? Y es que la entidad esa no quería irse y se había puesto agresiva en la casa de una de las chicas que se reunían, de Ivette, me acuerdo. Había hecho que se caigan cosas al piso, bueno, y vivieron una situación bastante tenebrosa, bastante compleja. Y hay otras historias, como te digo, la de un alumno que contó. Prefiero que Cris cuente en este momento lo que nos tenga que contar para ver si es que coincide con lo que yo escuché. Entonces, bueno, esto de la Ouija, sí. ¿Jugaste alguna vez, Dieguito? Sí, jugué. ¿Sí jugaste? Sí. Lo que pasa es que antes no había celulares, entonces teníamos que entretenernos en cosas, porque te decían que, o sea, no necesitabas el tablero como tal, sino simplemente una hoja, y alguien por ahí ya tenía la técnica de cómo poner las letras, dónde va el sí, dónde va el no. Siempre hay uno, ¿no? Siempre hay uno, sí. En todas partes hay uno que la hacías con una moneda, entonces alguien ponía una moneda que había traído de no sé dónde, y ya te ponías a jugar. Había también esto del péndulo y del lápiz, que también te contestaban preguntas del péndulo y del lápiz. Como te digo, antes no había celulares, teníamos que entretenernos y era un juego, hasta que ya te empiezan a pasar cosas. ¿Nunca te llegó a pasar algo? Me contaron que en el grupo en el que hacíamos, o sea, era habitual, íbamos todos los días y no teníamos nada que hacer, incluso era una época en la que se iba la luz. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos esto, una vela, una hoja, y a ponernos a preguntar tonterías, ¿no? En algún momento, al menos mal, yo no fui. Aparentemente se rompió la conexión porque tienes que despedirte para cerrar la conversación. No habían cerrado la conversación y algunas de las personas que estaban ahí sí se sintieron mal. Una de las chicas se le hizo más grave la voz el rato que hablaba con los demás, entonces como que algo pasó ahí. No sé cómo luego resolvieron el asunto, pero sí, yo sí jugaba y jugábamos bastante. Era como jugar cartas. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos un 40? No, hagamos la Ouija y cosas así. Era muy, muy normal. Okay. Yo creo que por eso justamente antes lo vendían en las jugueterías, hasta que, como dicen, se convirtió en algo ya incontrolable. Y ya algunas personas no buscaban solo la respuesta del examen, ya buscaban contactarse con alguna otra persona. Entonces sí creo que es muy delicado lo de la Ouija. Claro que sí, igual con algún familiar, algún espíritu que escuchaban en la casa, eso sí. Y yo quiero invitar igual a las personas que nos están escuchando, tanto por la radio como en nuestro live en Facebook, que si tienen alguna historia con la Ouija, estamos aquí felices por nosotros leer sus comentarios, si es que nos llaman, escucharlos. Entonces están abiertas aquí nuestra comunicación y saber de sus historias con la Ouija, porque creo que no somos los únicos que lo han jugado. Y bueno, ya podemos empezar con la historia de Cristian. Cristian nos viene con una historia muy espeluznante de la Ouija. Bueno, les quiero agradecer por mi segunda participación aquí en la radio de la Asamblea Nacional, en el programa Historias Sorprendentes. Bueno, yo vengo a relatar una historia real. Bueno, quisiera que la gente que nos escucha participe, y el relato que les voy a contar y les voy a hacer partícipe en este momento, quiero que la gente me comparte, me diga si es parecido a lo que han hecho. Pero una cosa es que ustedes lo vean en una juguetería, como una tablita, como algo aparentemente inocente. Pues déjenme decirles que no tiene nada de inocente. De hecho, quiero mandar un mensaje a la gente que si quiere experimentar esta cuestión de la Ouija, si quiere contactarse con estos espíritus, pues yo les recomiendo que no lo hagan. Realmente es algo muy serio, y lo que hoy voy a comentar es una historia real que a mí me pasó a la edad de los 8 años. Como no sé si yo soy nacido en el 80. No sé si muchas personas que son de esa fecha, de la edad que tengo, pues deben coincidir que en ese tiempo, como lo había comentado Dieguito, no había WhatsApp, no había lo que tenemos ahora. Entonces todos ingresamos por curiosidad. Yo no tenía en ese momento conciencia de lo que estaba haciendo o lo que yo iba a hacer. Entonces éramos un grupo de jóvenes, de chicos, que en ese tiempo nos gustaba jugar fútbol, nos gustaba salir, digamos, nosotros éramos muy unidos. En ese tiempo, déjame decirte que no había muchas distracciones tecnológicas como la hay el día de hoy. Y en ese tiempo yo me acuerdo que vino una persona que vino a pasar las vacaciones con nosotros, era mayor a nosotros teníamos 8 años y este chico tenía 16 años. Pero él había tenido ya contacto con algunos espíritus.
Entonces él vino con la cuestión de la Ouija. Yo pude ver la tabla real de la Ouija, que no es nada lo que ustedes imaginan, la tabla era antigua. Y antes que empiece la Ouija, este chico hizo no sé si ustedes han escuchado alguna vez la estrella de David. Es la estrella de 5 puntas. Y en cada punta comenzó a poner una vela. Entonces dije, esto para nosotros era un juego, pero para él era en serio. Yo pienso que nosotros, como éramos niños, nos utilizó en cierta manera. ¿Qué edad tenían? Yo tenía 8 años, mis amigos estaban entre esas edades, éramos niños. Estábamos 8 años, el más mayor tenía 10 años, entonces éramos entre edades de 8, 9 y 10. Él era el único que era mayor, tenía 16 años, pero este chico ya había estado involucrado en cuestiones de brujería, cosas así. Entonces nosotros en la parte de abajo había un cuarto oscuro, y él lo hizo en ese momento. Nosotros al momento que entramos, yo sentí una vibración diferente. O sea, es algo diferente. Entonces estaba la estrella de 5 puntas del tablero de la Ouija, sacó de un tablero que tenía color negro y lo puso en la mitad de la estrella de David. Entonces él dijo que para ingresar, obviamente la gente que ha hecho esto pues me puede dar la razón, que para ingresar a contactarte con los espíritus, él tenía una oración. Hay un mantra que se llaman mantras. Entonces él entró con esta mantra y empezó a hacer este juego. Nosotros estábamos justamente ahí y bueno, lo que voy a contarse es fuerte. Hubo un sacrificio de un animalito. Entonces en un recipiente puso toda la sangre de este animalito. Lo vimos nosotros, era impactante. Lo degolló y puso todo ahí. Y el secreto de esto es que cada pregunta que tú hacías, nosotros veíamos en vivo como la sangre iba absorbiendo. Es como que este ente estaba absorbiendo con cada pregunta que tú le hacías. Entonces en ese momento nosotros, como éramos niños, no entendíamos lo que estábamos haciendo. Entonces lamentablemente al momento de que se acabó este juego, no hizo bien la oración y digamos que ese ente quedó ahí. Entonces afectó a todo el grupo. Nosotros gracias a Dios, pues yo y otra persona más no salimos afectados, gracias a Dios. Pero lo que puedo decir es que existen estas cosas. Entonces no sé si la gente quiere participar para que me haga preguntas acerca de lo que a mí me pasó. Eso fue real. Ajá. ¿Hace qué tiempo? Perdón, sigue. Ajá, no. Cuando ustedes estaban haciendo la Ouija, ¿ustedes sintieron algo en el momento que se iba absorbiendo la sangre, como dices? Sí, claro, nosotros en ese momento sentimos eso. Hubo escalofríos, un poco de cosas. Entonces yo pienso que para mensaje, que la gente que quiere ingresar a esto, que quiere hacer esto, que no lo haga. Porque el estar interactuando con cosas que tú no entiendes, ¿no? Con cosas sobrenaturales, no es un chiste. Entonces obviamente el hacer la Ouija implica muchísimas cosas. Entonces, para las personas que experimentamos esto, que estuvimos en eso, pues gracias a Dios, déjame decirte que a raíz de que hubo esta experiencia, sí hubo historias de personas que les había pasado muchas cosas. Y lamentablemente, pues de esos chicos que estuvimos ahí, puedo decirte que 2 sí perdieron la vida. Fue muy impactante, porque el momento que ya se acabó todo esto, hacíamos preguntas y era increíble como tú sentías una energía que manipulaba este péndulo. Entonces todos teníamos que poner el dedo y obviamente no era algo sugestionable, sino que nosotros sentíamos la presencia. Entonces era algo sobrenatural, algo que no era de este lado. Y lo que puedo decirte es que parte de la Ouija son portales que se abren, son dimensiones. Tú le estás permitiendo a un ente que viene, no sé, interdimensional, o no sé cómo puedo yo explicártelo, pero entra en ese estado. Entonces si tú no haces bien las cosas, se queda ese espíritu ahí, dentro de ese cuarto. Entonces es algo de una experiencia que a mí me pasó muy, muy tenaz. Entonces pasaron muchos años, ¿no?, a raíz de eso. Yo tengo una consulta. Nos estás contando que esto
lo realizaron cuando eran unos niños, tenían entre 8 y 10 años. Entre 8 y 10. ¿Cuál era la finalidad? ¿Qué preguntaban? ¿Cuál era su curiosidad en ese momento si eran niños? ¿Con quién se querían comunicar? Bueno, como yo te comentaba al inicio, nosotros entramos por curiosidad, sin saber a qué nos estábamos metiendo. Pues la persona que tenía 16 años, él empezó a hacer preguntas acerca del futuro, si es que nosotros nos íbamos a casar, si vamos a terminar el colegio, era ese tipo de preguntas, ¿no? Pero claro que cuando le hizo la pregunta de qué ente es el que estaba ahí, decían que este ente no era bueno, era maligno. Entonces, cada pregunta que hacíamos nos contestaba de una forma muy rápida y muy coherente. Primero preguntamos cuál era nuestra edad y atinó con todos. La fecha de nacimiento, yo nací el 20 de octubre del 1980, me lo contestó, 21 de octubre, entonces yo vi que nadie sabía, ningún niño sabía ni la fecha de mi nacimiento, entonces eran preguntas que no era normal, entonces digamos que este ente contestaba todas estas preguntas. Tú mencionas que el chico de 16 años ya llevaba algún tiempo, exacto. Él era el especialista haciendo este tipo de cosas. Sí. Bueno, yo creo que fue muy fuerte para que ya usen un animal. Él tenía todo listo. ¿Y él le pasó algo? ¿Él sigue bien? ¿Él sigue haciéndolo? ¿Lo seguía haciendo en ese tiempo? Bueno, a raíz de esta experiencia que nosotros tuvimos de la Ouija, él se quedó una semana más en esta casa y él ya se fue y yo nunca más supimos de él. O sea, él era primo de un amigo nuestro, pero nosotros quedamos muy afectados y a mí me comenzó a pasar cosas rarísimas. Una de las cosas raras que les voy a compartir, de las cuantas que a mí me pasó, que yo al frente de mi casa era mi escuela, teníamos mi escuelita al frente. Entonces, una vez, yo, después de que pasó eso, ¿qué te diré? Unos 2 o 3 días que hicimos la Ouija, yo estaba camino a la escuela, a mi escuelita, de mi casa a mi escuelita, y yo estaba con toda la fila de niños. El momento que estábamos pasando todos los niños, al momento que yo iba a ingresar, automáticamente la puerta de la aula se me cierra en el rostro, en plena cara, y me rompió la nariz, sentí que se me fue todito y la sangre era así. Yo me vi todo empapado de sangre. Entonces yo, asustado, le dije a la maestra, me comencé a alocar porque vi que mi nariz se hizo así. Vi el huesito de acá y toda la nariz, entonces yo sentí que me iba a morir. Entonces, como yo vivía al frente, yo salí corriendo despavorido al frente de mi escuelita, fui a mi casa, lloraba intensamente, llegué y todos me quedaban viendo como extraño, y digo, ¿por qué no me ayudan? Entonces yo le cogí y le dije, ayúdenme, estoy empapado, yo veía toda la sangre así que me chorreaba. Entonces nadie me ayudaba. Entonces ingresé a mi cuarto, y en mi cuarto teníamos un espejo grande, y al momento que yo me veo en el espejo, no tenía nada. Pero tú sentías la sangre. Yo sentí todo, sentí el golpe de la puerta, se me vino paja contra mi cara, y de la fuerza sentí que todo se me fue. Entonces yo me vi todo empapado de sangre y chorreaba por todo lado. Entonces el momento que entré a mi cuarto, y teníamos un espejo grande, me vi en el espejo grande y resultaba que no había nada, que estaba totalmente bien, sano. ¿Tú esta experiencia se lo contaste a tus amigos que estuvieron igual en el ritual? ¿Les pasó algo similar? ¿Te lo contaron a ti? Bueno, sí, hubo muchas cosas que ellos me contaban, que no podían dormir, que tenían pesadillas. Yo creo que fui una de las personas que salió ilesa de todo esto. ¿Y por qué te lo digo? Porque de alguna manera yo era inocente. Entonces yo le pedí mucho a Dios que me saque de esto. Y bueno, yo te puedo decir que Dios sí te puede sacar de esto, ¿no? Por eso es que yo, y te soy bien sincero, yo evito mucho todo este tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, no puedo ver, no es que no pueda, sino que evito ver películas de terror, ¿no? Excepto que la última que me vi estuvo genial, y entonces yo hice una excepción, pero por lo general yo no, a raíz de eso no me involucro tanto ya con lo paranormal. Entonces yo evité. Desde esa experiencia que tuve, después supe que 2 de mis amigos habían fallecido de una forma horrible. Uno falleció ahogado y otro falleció falleció en un accidente de tránsito horrible. Entonces, este ente estaba ahí. Cristian, ¿tus amigos fallecieron a qué tiempo de edad? ¿A qué edad? A raíz de que hicimos eso, yo sentí como que nos estaba persiguiendo a cada uno de nosotros. Estaba, como decir, tomando represalias.
Entonces, a raíz de eso yo pienso que el uno falleció al 1 año y fue seguido. Pasó el año y el otro falleció a la semana siguiente, o sea, fue seguido. Cris, y durante este tiempo ustedes tuvieron, qué sé yo, manifestaciones de algún ente, cosas que les pasaron. Sí, muchísimas. ¿Sí? Hasta que llegó ese desenlace fatal. Claro, sí. Hubo una vez incluso que estábamos en la casa de mi amigo. Él tenía una casa, como decirte, parecía iglesia, ¿no? Y entonces en el segundo piso sabíamos nosotros quedarnos hasta de noche jugando, y un día nos quedamos justamente durmiendo en el cuarto de mi amigo. Entonces yo tenía como un tipo de sleeping, como vivíamos al lado, pero a mí me gustaba pasar ahí. Él tenía, me acuerdo que en la sala de la casa de él tenía un cuadro grande, como de una Mona Lisa, no sé si han visto. Entonces un día yo me levanté como a la 1 de la mañana porque tenía que bajar a las gradas para ir al baño, y al momento que subo vi que me sonrió. Tomó vida el cuadro y me sonrió. Entonces yo dije, esto no es normal. Entonces yo dije, a nosotros nos está persiguiendo. Pero después de esta experiencia, lo que a mí me salvó fue que yo realmente pedí disculpas, porque yo era un niño y no sabía lo que estaba haciendo. Y yo hice la promesa de que nunca más iba a volver a hacer este tipo de cosas. Fueron experiencias que a mí me pasaron, y que por eso yo puedo decir a la gente con criterio de que no lo hagan. Y si la gente comparte conmigo sus vivencias, si alguien más lo hizo y está parecido a mi historia, es porque realmente esa es la propia Ouija. Es algo muy diferente a lo que la gente lo ve. Entonces, ya metiéndose en serio, son portales que se abren y tú no sabes qué ente es el que está ahí. Por lo general, el 90% no son almas buenas, son malignas. Cristian, muy fuerte lo que nos cuentas. Yo insisto que la Ouija es un tema muy delicado. Bueno, antes de irnos al corte, queremos agradecer a Patricia Rosero que nos está escuchando, Eduardo Moreno, un saludo para todos, y seguimos con más de relatos espeluznantes. La radio de la Asamblea Nacional, tu radio. En Cotopaxi y Tungurahua nos escuchas en 94.9 FM. La radio inicia su espacio promocional. La Ley de Salud Mental prohíbe totalmente el internamiento indefinido de pacientes, y menos que se realicen en lugares que no cuentan con los permisos correspondientes para el servicio hospitalario. Así lo aprobó la Asamblea Nacional, que dejó claro que de manera excepcional se autoriza la atención a través de hospitalización e internamiento de personas que sufran trastornos mentales, siempre y cuando exista la orden del juez. Asambleísta Lucía Jaramillo. No hay salud sin salud mental. Y es que todos en algún momento necesitamos parar, admitir que también somos vulnerables, y es por ello que la educación temprana en salud mental, la prevención, nos dotará de herramientas para poder gestionar las emociones, poderlas enfrentar adecuadamente y las situaciones traumáticas que todos hemos tenido en la vida. En esta Asamblea Nacional dialogamos, resolvemos y avanzamos. Entrevistas, debates, cultura, mitos, leyendas, tradiciones, literatura. Un programa encaminado al rescate y difusión del patrimonio intangible del Ecuador. Ecuador 360, latitud 0. Desde este viernes 10 de mayo a las 8 de la mañana. Ecuador 360, latitud 0. Por la radio de la Asamblea Nacional, tu radio. Gracias por escuchar. Fin de espacio promocional. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz.
Intangible, presidente de la Asamblea Nacional. Hola a todos, les habla Henry Kronfle. Quiero saludar a la radio de la Asamblea Nacional en este 13º aniversario. Son 13 años de informarle al Ecuador lo que ocurre casa adentro de la actividad legislativa, las sesiones del Pleno y las reuniones de las comisiones especializadas. Hoy le rindo un franco homenaje a los hombres y mujeres de esta radio que nos ayudan a llegar a las 24 provincias del Ecuador y estar cerca de todos ustedes. Mi saludo por más años de información y trabajo profesional. Enhorabuena a la radio de la Asamblea Nacional por estos 13 años de ininterrumpida señal. Que Dios los siga acompañando siempre. La radio de la Asamblea Nacional, 13 años. ¡Feliz aniversario! Seguimos con más de relatos sorprendentes en la radio de la Asamblea, con historias muy impactantes, apariciones, manifestaciones, mensajes. Bueno, justamente Cristian Llanes nos cuenta una historia súper fuerte sobre la Ouija. Y todo esto tiene una consecuencia. Cristian nos tiene un relato muy fuerte de lo que le pasó después de la Ouija siendo un niño. Liz nos tiene igual un pequeño preámbulo de lo que va a comentar Cristian. Sí, la tabla de la Ouija es uno de los protagonistas que siempre suele aparecer en estas historias de terror. Sus supuestos poderes para comunicarse con personas del más allá la han convertido en un objeto místico e incluso prohibido en algunas ocasiones, por colegios, religiones, por supuestos poderes extrasensoriales. Pero, ¿qué pasa después? ¿Cómo funciona la tabla de la Ouija? ¿Qué pasa después de haber jugado a la Ouija? Justamente es el tema que Cristian nos va a comentar, lo que le pasó después, lo que le pasó a sus amigos, lo que le sucedió. Cristian, por favor. Claro que sí, Helen, muchísimas gracias. Y bueno, contando, siguiendo con este relato que les estaba yo justamente comentando, a raíz de la Ouija hay consecuencias y secuelas. Lo que yo recomiendo nuevamente es que no lo hagan, pero después de esto sí vienen cosas súper fuertes. A mí me seguía un espectro, una sombra que no me dejaba. Entonces, a cada uno de mis amigos les comenzó a pasar cosas muy difíciles, muy complicadas. Primeramente, pesadillas en las noches, no podían dormir. Muchos comenzaron a tener alucinaciones. Como yo te dije, la historia que te conté de esto que me pasó en la escuela, que se me cerró la puerta, vi todo lleno de sangre y fui al espejo y no había absolutamente nada. Entonces comenzaron a pasarme una serie de situaciones muy difíciles y obviamente también había un espectro que me seguía a todo lado. Entonces yo le sentía, presentía, entonces voces también que escuchaba, una serie de situaciones. Entonces yo, para poder salir de todo esto, tuve mucho que tener bastante carácter y obviamente yo pienso que también la mano de Dios en esto sí está, porque yo sí pedí disculpas a Dios por esta situación, que yo creo que yo salí de esto porque primeramente yo era un niño, no sabía lo que estaba haciendo. Yo pienso que este ente se alejó de mí, y eso te digo a raíz, puedo decirte de la edad de los 18 años que yo creo que este ente me dejó. Porque, bueno, la historia que también te voy a contar es real. ¿Y qué pasó? Tuve también una conexión con Dios. ¿En qué forma? Por toda esta situación que yo estaba viviendo, a uno le llega a su cabeza ideas de suicidio. ¿Ya? Y por lo fuerte que estaba esto, yo decidí quitarme la vida a los 18 años. En ese tiempo, en el colegio, me acuerdo en la escuela, tú comprabas bastantes diablillos, eso era la típica. Algunos chicos, se habían quitado la vida de esa manera porque, en ese tiempo era porque perdías el año, cosas así, o por los amoríos. Entonces tú te tomabas una serie de diablillos con agua y te morías. Que dice que era una muerte horrible, pero realmente yo quise hacer eso. En el momento que yo quise hacer eso, yo busqué un lugar para que nadie me vea. Yo escribí una carta
porque no podía soportarlo más por todo lo que me estaba pasando. Ese momento que yo iba a hacer esto, al momento que iba a hacer esto, no sé si la gente me crea o no, pero yo comencé a ver una neblina que pasaba debajo de la puerta. Pero era un olor, un aroma muy rico, un aroma de flores. Entonces yo dije, esto no es ese ente que me está buscando. Entonces yo le pedí a Dios disculpas y que me dé una nueva oportunidad. Y en ese momento me vino a mi mente un texto bíblico. Nosotros teníamos antes una Biblia en la casa y simplemente me vino ese texto bíblico. Yo llegué, salí despavorido de ese lugar, fui a mi casa, abrí la Biblia y eso fue lo que me cambió hasta el día de hoy. ¿Y qué decía en ese texto? Decía, en el caso de que tú no tuvieras padre ni madre, yo seré tu padre y tu madre. Entonces Dios me bendijo. A raíz de eso, mi vida ha cambiado. Ya no he visto sombras, no me da miedo la oscuridad, es como que estoy inmune. Respeto mucho lo paranormal, tampoco es que me burlo ni nada, yo lo respeto mucho y más bien aconsejo a que no lo hagan, porque muy pocos pueden salir de esto. La mayor parte cobra la vida de la persona, porque estos entes te llevan a otro nivel y no puedes escapar. Yo logré escapar de esto, por eso no me da temor contar estas historias, porque siento que a raíz de que me pasó esta situación, mi vida ha cambiado totalmente. Como te dije, ahora no veo sombras, duermo bien, yo siento que me liberó. Y por eso es que yo soy testimonio de que si la gente que me está escuchando y que tiene curiosidad por hacer estas cosas o cualquier otro tipo de cosas, mejor no lo hagan, eviten, no se metan con cosas que desconocen y que no saben cómo tramitar más adelante. Entonces ese es mi testimonio y mi relato real de lo que a mí me pasó. No sé si la gente que me está escuchando comparte mi mismo pensamiento o no sé si hay una persona que me quiera compartir sus relatos también. Bueno, Cristian, justamente aprovechando lo que nos dices, queremos agradecer a las personas que nos están escuchando. Andy Jacome, Luis Armijos, Mónica Torres, un saludo, Dani Lara y Roxana Borges. Cristian, yo tengo... Igualmente queremos saludar a Eduardo Moreno, que nos dice que claro, suponiendo que afirma que lo que tú estás diciendo pasa mucho. Igualmente Patricio Rosero, que nos comenta, jugar con lo desconocido no creo que sea una buena idea, pero sí he escuchado que un ente maligno puede quedar atrapado en el alma de alguna persona. Saludos para todos. Cristian, yo quería consultarte algo. Tú dices que desde niño, desde los 8 años hasta los 18, viviste una serie de situaciones. Muchas. ¿A ti te pasó algo, bueno, nos cuentas que te pasó algo demasiado fuerte, pero esta entidad, ¿tú la puedes describir? ¿La lograste ver alguna vez? ¿Alguna vez intentó hacerte demasiado daño, te lastimó? Bueno, una vez tuve, digamos que una lucha con este ente. Yo tenía pesadillas muy reales. Yo sudaba, yo me levantaba a 3, 4 de la mañana completamente lleno de sudor, porque eran pesadillas demasiado fuertes para mí. Yo sentía que tenía una lucha con este ente. Entonces, lo mismo que tú ves, como es el infierno, es igualito. Hay almas en pena. Yo me encontré en ese lugar, en este lugar feo y horrible. Y había un demonio que yo sentía que era el que me seguía y me cogió de aquí, me levantó hasta acá. Él tenía, en el sueño sentí que solo él me hacía así y me aplastaba, ¿no? Pero él no me hizo daño. Sentí como que estaba resguardado yo creo que sí existen ángeles o personas que te cuidan. Entonces yo no le tuve miedo y yo le dije que mi vida no le pertenece a este ente, sino le pertenece a Dios. De ese momento yo sentí de que estas almas o estos espíritus son muy fuertes, si tú no lo sabes tramitar, y yo lo vi que era, ¿cómo decirte? Era un demonio que en ninguna película de terror creo que la pueden duplicar porque está en mi mente, pero es algo demasiado feo, demasiado horrible. Entonces era ese olor a azufre, como cuando ponen la brea en el pavimento, era ese olor fuertísimo. Era tan real que yo me levanté sudando, porque sudaba todas las noches.
y soñaba con este demonio. Entonces a raíz de que pasó esto que te dije, es como que él ya se escapó. Y yo no es que me siento inmune, ¿no? Pero a raíz de eso yo ya no siento ni nada, ¿no? Actualmente ya no siento nada, yo quedé liberado. Entonces yo pienso que a veces Dios te utiliza como testimonio para que manifiestes a las personas de que esto es real, de que esto existe, de que no es un juego, y que más bien se aparten de todo este tipo de hechicerías, brujerías, ouijas, porque lo único que va a conllevar es a cosas muy negativas. Y yo te digo, y en la mayor parte de las veces, lamentablemente muchos pierden la vida o son poseídos por estos demonios. Entonces uno tiene que tener mucha madurez para poder enfrentar esto. ¿Tú hablaste de esto con alguien? ¿Buscaste ayuda durante todo este tiempo? Porque es bastante tiempo lo que te sucedió. ¿Trataste de hablar con alguien que te ayude a liberarte? La verdad es primera vez que cuento esta historia. De hecho, si mi familia me está viendo, pues nunca les he contado. Yo esto me lo guardé muchos años, mucho tiempo. Y era una lucha interna yo con estos entes. Pero a raíz de que yo tuve el favor de Dios, yo pienso que me liberó de todo esto. Y como te dije, a raíz de los 18, hasta la edad que tengo ahora, actualmente, ha pasado muchos años, de que ya no he sentido nada, de que siento que mi vida me va muy bien, que ahora yo constantemente siempre me estoy preparando, me estoy educando. Entonces, al contrario, pues ahora yo pienso que he roto esas cadenas, porque esto viene de generación en generación. Entonces esto rompe estas cadenas, y esta historia más bien quiero yo que lo tomen como la reflexión, como que la sensibilidad, y que más bien hay que prevenir este tipo de situaciones, porque alguien que ha vivido esto en carne propia es muy, muy diferente a que uno se invente una historia o que algo quiera inventarme, porque no necesito inventarme ninguna historia, porque cuando te pasa, pues para mí es algo muy fuerte, y que más bien lleva a la reflexión para que las personas no las cometan, ¿no? Si están en esto. El Dieguito, ¿qué opinas, Dieguito? Estás totalmente Se quedó analizando. No, sí, justo lo que dice Cristian es cierto. O sea, la primera reflexión que él dice es no hagan esto, ¿no? Pero siempre la curiosidad te da para no sé, intentar cosas nuevas, intentar cosas diferentes. Y más bien me llama la atención que las dos que son jóvenes no hayan hecho eso en el colegio, ¿no? Es como que ya tienen otras cosas. Antes era súper común, Jorge, jugar esto en todos los colegios, se escuchaba eso, y era como, ay, te contestó, sí, te encontrabas con gente de otro colegio, y sí, ¿qué te dijo? Y era muy, muy normal. No sé, yo la verdad lo que recuerdo tanto de niña como en las temporadas del colegio era mucho jugar el centavito, no sé, con los 5 centavos buscar al payaso maldito. También recuerdo que se volvió muy popular el Charlie, que utilizabas los dos lápices para hacerle preguntas y solamente era así, ¿no? Pero no sé, siempre hay a personas que sí les pasa cosas como nos está contando Cristian. Pero no sé, ¿tú alguna vez jugaste alguno de estos tres que comentaba? Yo en el colegio lo que llegué a jugar, que no lo veía tan fuerte como la ouija, pero dicen que igual puedes abrir un portal, alguna cosa, fue Charlie. Nunca creí, la verdad. Sí, el lápiz se movía, pero yo decía que era el viento, nunca le presté atención, pero fue lo único que jugué. No me pasó nada, nadie me persiguió, gracias a Dios. Pero fue lo que yo jugué en el colegio. Pero sí, yo creo que antes se escuchaba más que jugaban la ouija. Es que era mucho más accesible conseguirla, o sea, como decían en el inicio, en la juguetería lo vendían. Yo la vi la Navidad anterior. No. Sí, yo vi la Navidad anterior en estas jugueterías grandes, que todavía estaba la ouija, y digo, qué raro, todavía lo siguen vendiendo después de tantas cosas que han sucedido. Y cuando yo estuve en el colegio, uno de mis mejores amigos, me acuerdo que me comentó que iban el fin de semana a jugar la ouija, y que si es que yo quería unirme. Obviamente yo no me uní, no fui. Y el día lunes que yo le pregunté que cómo le había ido, que si habían jugado, me dijo que sí, y que habían pasado un poco de cosas súper feas. Habían estado en el juego de la ouija,
y una de las amigas que estuvo ahí presente trató de irse porque empezó a sentir miedo, y fue a ella que empezó a cambiar de voz y bueno, ella como que tuvo un desmayo, había caído al piso, todos se habían descontrolado, y en ese tiempo que pasaron un par de minutos, cuando ella recobró la conciencia, ella les había contado lo que había visto en el momento que estuvo desmayada, y dice que es como que una entidad le llevó a ella por un como camino, es lo que había contado, lo que contó, que yo recuerdo a su vez que me contó mi amigo, y le había enseñado una pared enorme, habían llegado a una pared enorme como de ladrillos, enorme, una pared enorme que tenía muchas grietas y tenía antorchas, no tenía entrada, solo tenía varias antorchas y grietas en esta pared de ladrillos, y dice que salía como humo por las grietas, y que esta entidad le había dicho: cada que ustedes hacen la ouija, esta pared se agrieta, y ese humo que ustedes ven son las almas que ustedes están dejando liberar y que son las que vienen a contestar. Entonces, mira, yo no sé si la chica alucinó, si estuvo tan asustada que en el momento que se desmayó se quedó pensando, bueno, no sé qué explicación puede haber, pero eso es lo que esa chica les contó, que vivieron un momento aterrador todos los que estuvieron ahí, y que mi amigo juró, o sea, no volver a hacer más de eso, que habían pasado un momento terrible, y que claro, al principio, cuando empezaron con el juego de la ouija, supuestamente el ente que se presentó era el abuelo de uno de ellos, pero luego dijo que no, y cuando le decían que se vaya, decía que no, que ya no quería irse. Entonces ahí es cuando empieza a pasar todo esto, y bueno, no sé, debe ser una cosa, no sé, espeluznante totalmente que te llegue a pasar eso, que llegues a vivir un momento de esos, y justamente, bueno, después de todo lo que ha contado Cristian y lo que hemos conversado acá, obviamente no hagan esto, no jueguen, con este tipo de cosas no se juegan, ni con todos los jueguitos que mencionaron las chicas. No lo hagan, o sea, de mi parte, no lo hagan. Y si juegan, que nos llamen y nos cuenten qué pasó. Serán nuestros próximos invitados. Claro que sí. Ustedes tal vez han escuchado alguna vez alguna explicación, no sé, por parte de la iglesia, o alguna explicación, no sé, científica, que hable de este tipo de situaciones, que le den, no sé, alguna respuesta, entre comillas, lógica. Creo que está como entre las cosas justo paranormales, sobrenaturales. No hay alguien que te lo pueda explicar, pero hay muchas experiencias como las de Cristian que te dan testimonio de cosas coincidenciales, incluso, porque la gente que te cuenta más o menos te cuenta la misma historia en lugares diferentes, personas que no se conocen. Entonces eso te da como la pauta de que hay algo que no conocemos, no sabemos que existe, pero ahí está. Yo es la primera vez que escucho, bueno, de tantos testimonios que hemos tenido, historias que hemos escuchado, lo del sacrificio del animal. No sé si ustedes han escuchado igual, que con la sangre se va consumiendo y el ente te va respondiendo. Yo creo que sí he escuchado y bueno, Cristian, como dices, lo ha evitado comentar durante muchos años, justamente por lo fuerte que eso es. Se escucha en Halloween, incluso tuvimos algunos historias sobre todo con gatos negros, que suceden este tipo de cosas que, bueno, no a ninguno de nosotros nos agradan, pero igual se dan, ¿no? Y como que se tratan de no comentar tanto, al menos a ese nivel. Cristian nos dice que tú dices que es la primera vez que lo cuentas. Tú la anterior vez estuviste en nuestro programa, igual te invitamos, tuviste otra historia de los duendes. Sí, efectivamente. ¿No volviste a sentir nada? ¿No te causó nada contarnos esta historia? No, después de eso pues llegué a mi casa, todo normal. ¿Por qué te digo? Porque yo, al contrario, en vez de estar, digamos, al hablar de esto, mucha gente dice: tú abres portales, haces que traiga nuevamente. Yo pienso que no, porque yo ya hice las paces. Y además las historias que yo cuento lo hago primeramente con respeto, ¿no?
lo hago con respeto a estos entes y que saben perfectamente que no es para atraerlos, al contrario. Me parece muy importante el poder relatar estas historias con un significado, con un sentido de llamado a la reflexión y a la sensibilidad, de poder apoyar, ayudar a las personas que posiblemente están en esta situación y que no pueden salir, de que si lo toman con seriedad y con madurez lo pueden hacer, como en mi caso. Y que al contrario, no me siento mal para nada, me siento tranquilo, que mis historias sirvan como experiencia para que otras personas no las hagan, y si están pensando en hacerlas, que lo piensen 2 veces. Entonces, eso te puedo comentar. Gracias a Dios no me ha pasado absolutamente nada, porque sé muy bien que lo hago con respeto y obviamente sin llamar a estos espíritus, no, al contrario, dejarles en ese mundo de lo paranormal. Justamente Patricio Rosero nos está preguntando, nos dice, ¿dónde piensan que es más pesado dormir? ¿En una iglesia o en un cementerio? ¿Ustedes qué opinan? Jorge, Liz, Dieguito, ¿qué opinan? ¿Dormir en una iglesia o en un cementerio? Yo creo que, o sea, no sé, a mí me parece que en una iglesia. ¿Te parece más? Sí, más pesado. ¿Por qué? Bueno, mira, a la iglesia va toda la gente a confesar sus pecados, va a llorar, a suplicar, toda esa energía se queda ahí. Bueno, se queda en ese lugar cerrado todas las penas, todas las angustias de las personas, y en cierta forma, bueno, un poco de energía negativa. La gente, los muertitos que van al Campo Santo, van ya a descansar, van, igual la gente les llora ahí, pero van ya santificados, perdonados, y bueno, no sé, me parece a mí, esa es mi opinión, no sé, Dieguito, tú. Yo prefiero dormir en mi casa, no creo exponerme a esa decisión, pero de lo que nos han contado, sí es como más pesado justo lo que tú decías, la iglesia, es como que las almas o los espíritus van a la iglesia en busca de algo, ya la parte carnal de sus cuerpos ya quedó en el cementerio, es carne, comida para gusanos, y como que en una iglesia tienes más posibilidad de encontrarte con eso. No sé, Helen, ¿tú qué dices? Bueno, yo igual coincido con ustedes, pero igual a la hora de nosotros ir a dormir a un cementerio, Jorge nos ha contado las historias de que siempre tienes que ir con respeto a un cementerio, porque no puedes ir a jugar a irrumpir, ¿se llama? La tranquilidad, la paz de la persona que está ahí. Y bueno, sí, igual prefería dormir en mi casa, como dice el Dieguito, pero un cementerio y una iglesia yo creo que es igual muy pesado, igual si vas sin respeto. ¿Listo? ¿Qué opinas, Cristian? No sé, bueno, yo la verdad me daría mucho miedo quedarme a dormir en un cementerio así a la intemperie, aunque tenga una carpa. No lo podría hacer, no sé, tal vez tengo mucho en mí que recuerdo de chiquita que mis padres, mi abuelita principalmente, me decía que al menos cuando íbamos al cementerio ni siquiera tocar las otras tumbas, o sea, no era una falta de respeto. Entonces yo no me veo durmiendo en un cementerio. Aparte, he crecido con la religión católica y entiendo que la iglesia es un templo de Dios. Entonces, la verdad, yo creo que por ahí me quedaría durmiendo en la iglesia. Más calientita. Ajá. 4 paredes, con Diosito ahí. Sí. Tú, Patricio. De Cris, mejor dicho. Bueno, referente a la pregunta que nos hace Patricio, yo pienso que los dos lugares son al mismo nivel de pesados. Bueno, ya más adelante, si es que me vuelven a invitar nuevamente al programa, les contaré ahora la historia de las iglesias, porque ahí sí tengo bastantes. Porque resulta que un amigo, el papá de un amigo mío era cura. No voy a decir la iglesia por obvias razones, pero tuve la oportunidad de dormir una vez en la iglesia. Él dormía, como decirte, la iglesia estaba en la pieza de abajo y ellos dormían en la parte de arriba. Entonces, como digamos, él era el sacerdote de esa iglesia, él daba misa todos los domingos, confesaba y todo lo demás. Entonces, yo me quedaba a dormir con mi amigo porque éramos compañeros de la universidad, y yo pude presenciar de que llega un punto o a la medianoche en donde, aunque no lo crean, las estatuas toman vida. Ay, no. Ajá.
abajo tenía una bodega de puras estatuas de los santos, ¿no? Que estaban ahí embodegados. Y mi amigo me contaba que él, como ya vive años en la iglesia, que todas las noches ellos conversan, hablan, y que las estatuas en cierta hora toman vida. Entonces también es muy pesado los dos lugares, pero hay una clave en lo que tú dijiste, Helen, de que si tú ingresas con respeto tanto a una iglesia como a un cementerio, pienso yo que no te pasaría tantas cosas, pero de que son lugares donde hay mucha energía negativa, porque no necesariamente la iglesia porque está Dios ahí, no, sino también es porque dentro de hay muchas personas que penan, que sufren, y esas energías son las que se quedan en estos lugares, tanto en una iglesia como en un cementerio. Entonces yo les daría a los dos por el mismo puntaje. Claro que sí. Ahorita que mencionas esto de los santos y las imágenes que hay en las iglesias, me recuerda mucho a una película no hace muchos años llamada El Milagro, que hacen esta representación, y la verdad recuerdo que en el estreno de la película la gente se asombró mucho de cómo lo realizaron para que esta figura mueva sus ojos. Pero yo tengo una inquietud de aquí entre todos, ya que entiendo que somos muy miedosos. Hay tours en las iglesias de aquí de la ciudad de Quito que te hacen visitar las iglesias en la noche y visitar las partes de abajo donde están, entiendo que en algunos son cementerios antiguos. ¿Quién se atrevería a entrar a un lugar así, ir a un tour? Jorge. Sí, yo creo que sí. Sí. Si alguien por ahí hace tours, invítanos, que seríamos muy felices en visitar. Claro, no sé que si la sí, podríamos ir todos, Dieguito, súper invitado. Y bueno, queremos agradecer a todas las personas, a Cristian por habernos compartido esta historia, esta experiencia muy fuerte, y dejarnos esta reflexión para las personas de que no jueguen, no se metan en este tipo de rituales, porque es un ritual a la final. Y agradecer a Jorge, a Liz, a Dieguito y a todas las personas que nos escucharon por la radio de la Asamblea. Y como consejo, no jueguen la Ouija. Claro que sí, creo que nos quedó claro a todos, y más que nada el respeto. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, nos vemos Dieguito, Helen, Liz, Chris, muchísimas gracias, y a todos los oyentes, nos vemos el próximo lunes. Porque hay historias que nunca deben contarse. ¡Por favor! Leyendas. El día de ayer, una paciente tuya murió brutalmente frente a ti.